Iglesia Cristiana Celular Misionera. Un estruendo de muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, voz y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. En mi interior, fuente inagotable que viene del cielo, fluye aquí. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. Yo danzo en el río, yo danzo en el hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí.
Solo en Jesús está mi fe, mi corazón y mi valor me sostendrá cual roca fiel, inconmovible en la aflicción. Cuán grande amor, inmensa paz en el temor o adversidad, consolador, amigo fiel, a su iglesia sostendrá. Asambleas del Dios del Perú, asambleas del Dios del Perú, asambleas del Dios del Perú, asambleas del Dios del Perú. Solo en Jesús, Hijo de Dios, quien se humilló por nuestro bien, Cordero de mi salvación, por este mundo herido fue. En una cruz fue a morir y Dios mostró su gracia ahí. En su dolor nos dio salud, nuestro pecado Él llevó. Asambleas del Dios del Perú, asambleas del Dios del Perú, asambleas del Dios del Perú, asambleas del Dios del Perú. En un sepulcro él yació, el cuerpo inerte del Señor, mas El tercer día llegó, resucitó en gloriosa luz, y al triunfar sobre el mar, perdió el pecado potestad. Del suyo soy, el mío es, pues con su sangre nos compró. Asambleas del Dios del Perú, asambleas del Dios del Perú, las asambleas del Dios del Perú, asambleas del Dios del Perú. Desde el nacer hasta morir, sea el poder de Cristo en mí. No temeré, seguro estoy, mi vida yo a Él le doy. Desde el nacer hasta morir, sea el poder de Cristo en mí. No temeré, seguro estoy, mi vida yo a Él le doy. Solo en Jesús está mi fe. ningún poder, ninguna paz me arrebatará, me arrebatará. Muy buenos días, amada Iglesia del Señor. Sean bienvenidos a este servicio dominical que tenemos en este día. Hoy tenemos la oportunidad, después de haber alabado al Señor, de escuchar su palabra bendita.
Seguimos en nuestra secuencia del libro de los Hechos y hoy nos toca del capítulo 2, del verso 41 hasta el verso 47. Y voy a invitarles a que puedan ahí estar sobre sus pies para darle lectura a esta palabra del Señor. Y lo hacemos en reverencia a nuestro Dios. Dice la palabra del Señor, como les dije en el libro de Hechos, capítulo 2, del 41 al 47, dice así: Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Gloria a Dios. Hasta ahí la palabra del Señor. Que nuestro Dios añada bendición a su palabra. Tomen asiento, por favor. El tema de esta mañana que tenemos se titula Los seguidores auténticos de Jesús. Las personas desde muy temprana edad se convierten en seguidores de alguien. Primero son seguidores de sus padres, después se vuelven seguidores de su maestra, después de un artista o de algún héroe del momento, después de algún pensador, inclusive muchas veces aún hasta de un filósofo o político de los tiempos, de estos tiempos, o de alguna religión bonita que le ofrece buenos dividendos temporales de esta vida. En el trayecto de su vida se ha unido a muchos personajes. Sin embargo, cuando una persona decide convertirse en un seguidor auténtico de Jesús, tiene que ponerlo como prioridad en su vida. ¿Y sabe por qué? Porque el Señor demanda exclusividad para su servicio. Él no quiere un servicio de 30%, Él no quiere un servicio de 50%, Él demanda un servicio al 100%. Por eso que el seguidor auténtico posee ciertos rasgos distintivos que lo van a distinguir de los demás. Y vamos a ver en esta mañana cuáles son esos rasgos distintivos de los auténticos seguidores de Jesús. Primero, tienen una fe en común. Cuando vamos al versículo 41, el versículo 43a, 44 y 45, podemos ver ahí lo que la palabra del Señor nos enseña. Y dice así: Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y sobrevino temor a toda persona. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. El libro de los Hechos nos enseña cómo debe ser el proceso de crecimiento de una persona que escucha el mensaje de Cristo. Nadie puede venir a Cristo si primeramente no escucha la palabra del Señor. Y todas estas personas que estaban reunidas, que eran más de 3,000, porque 3,000 se convirtieron, dice, pero eran más de 3,000, ellos habían recibido la palabra de Dios. Por eso que toda persona que quiere ser un seguidor de Cristo, lo primero que tiene que hacer es recibir esa palabra bendita de parte de nuestro Dios. Esto es lo que hicieron estas personas que escucharon la palabra de Dios. Estuvieron presentes ahí, escuchando lo que los apóstoles tenían que decir, estuvieron atentos y recibieron con mucho agrado esta palabra del Señor. Es decir, lo hicieron parte de su vida, creyeron a esa palabra que justamente hablaba de Jesucristo y lo recibieron en su corazón. Producto de eso, dice que fueron bautizados.
Es decir, tomaron la decisión, tomaron el compromiso, no solamente de escuchar la palabra de Dios, sino que también de tomar la decisión, de dar ese paso de fe, de poder llegar al bautismo. Y déjeme decirle que el bautismo era una confirmación de su fe. Ellos estaban declarando que verdaderamente se habían convertido a través del bautismo. Y ahí se convertían los hombres, se convertían las mujeres, se convertían los jóvenes, pero la decisión más importante que estaban declarando ellos que verdaderamente eran discípulos de Cristo era a través del bautismo. Y como nos dice el pasaje, ese día se añadieron 3,000 personas. Qué buena palabra hubo en ese momento, que llegó el Espíritu Santo a convencer a todas esas personas que estuvieron presentes para poder recibir esta palabra del Señor. Y no la desaprovecharon, sino que los que estuvieron atentos a esta palabra lo aprovecharon para poder recibir esta palabra bendita de parte de nuestro Dios. Pero también nos dice que había temor de Dios. Cuando hablamos del temor de Dios, tiene un significado no como muchas veces nosotros pensamos, de miedo. No, cuando hablamos de temor de Dios estamos hablando de ponerse bajo su gobierno, para vivir bajo su dirección de acuerdo a la voluntad y sus planes que Él tiene para cada persona en particular, para hacer su voluntad en todo lo que se les ordenarse. Es decir, que tenemos que reconocer su investidura sobrenatural, su señorío, su poder, su grandeza, su gloria. Eso es lo que nosotros tenemos que entender cuando hablamos de temor de Dios. Tiene que haber una reverencia. Nosotros voluntariamente tenemos que someternos debajo de ese gobierno del Señor, debajo de ese gobierno de Dios en nuestra vida y ser guiados por el Espíritu Santo. Eso es un indicador que hay temor de Dios. Ya no hacemos nuestra voluntad, ya no hacemos según nuestros pensamientos, ya no nos dejamos guiar por nuestras propias decisiones, sino que hemos aprendido a través de este temor de Dios a ponernos bajo su voluntad, bajo su gobierno y aún ser guiados nuestras decisiones bajo el Espíritu Santo. Cuando vamos a la Biblia, nosotros podemos encontrar algunos ejemplos de algunos hombres de Dios, hombres de fe, que fueron temerosos de Él. Por ejemplo, tenemos a Abraham. Abraham fue un hombre temeroso de Dios. Un día Dios le ordenó a que sacrificara a su hijo. ¿Y qué es lo que hizo Abraham? Abraham llevó a su hijo para poder ofrecerlo en sacrificio delante de Dios. Su obediencia fue reconocida de parte del Señor, porque cuando estaba a punto él de poder clavarle el cuchillo, una voz del cielo le va a decir: detente, no lo hagas. Ahora sé que me temes, le va a decir esa voz del cielo. Y ahí demostró su temor de Dios al obedecer. Otro pasaje también que nosotros tenemos es de José. José también fue un hombre temeroso de Dios. Un día su patrona trató de seducirlo y quiso acostarse con él. Pero ¿qué es lo que hizo José? José huyó de esa tentación, huyó de ese momento de acoso que estaba recibiendo. Y él va a decir: ¿cómo es que voy a hacer esto en contra de mi Dios? Y esto nos enseña que todo pecado que uno comete es una afrenta ante Dios. Él demostró su temor al rehusarse a poder acostarse con esta mujer, porque no era su mujer en realidad, era la mujer de su jefe, y él respetaba esto, y sobre todo respetaba al Señor. Y cuando hablamos del temor del Señor, no solamente es obediencia, sino también es respeto al cual nosotros estamos sirviendo. Y también podemos ver el ejemplo del mismo Jesucristo. Jesucristo también fue un hombre temeroso de Dios. Él se sujetó a realizar la obra que le había encomendado el Padre. En una oportunidad, ya cuando estaba para poder cumplir su visión, dice que él sintió que le faltaban las fuerzas. Y ahí en el monte ahí va a decirle a su padre: Padre, si es posible, quita de mí esta copa.
Pero él va a mismo casi a responderse, va a decir, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Inmediatamente viene un ángel y lo fortaleció hasta poder llegar a cumplir la misión por la cual había venido. Todos los hombres temerosos de Dios siempre van a buscar hacer la voluntad de Dios. Siempre van a buscar agradar a Dios antes que a uno mismo. Y esto es lo que hicieron estos hombres. Por eso que en su vida, mi querido hermano, en mi vida siempre tiene que haber temor de Dios. Esto nos librará de hacer las cosas malas. Esto nos librará de tomar decisiones equivocadas. Esto nos ayudará a que nuestra carne nos pueda ganar o lo que el mundo nos pueda ofrecer nos va a librar de que podamos ser seducidos por estas cosas cuando hay temor de Dios en nuestra vida. Pero también nos dice este pasaje que ellos practicaban la unidad. Los primeros cristianos que nosotros vemos a través de la Biblia, ellos tenían un fuerte sentido de responsabilidad mutua, el uno por el otro, y tenían una gran necesidad de estar juntos. Ellos reconocían que todo pertenecía a Dios. Todos los creyentes estaban en una sola mente y estaban en esa relación a su fe. Todos juntos ellos practicaban. Y miren esta unidad que es tan importante. Una iglesia unida va a prosperar. Una iglesia unida va a lograr grandes cosas para el reino del Señor. Pero cuando la iglesia no está unida, entonces puede venir la disensión, puede venir en los fracasos porque no está unida. Como dijo el Señor, una casa dividida no puede permanecer sobre sus pies, no lo puede permanecer. Pero cuando hay unidad, todo eso se puede lograr. Y esto es lo que practicaba la iglesia del primer siglo, y esto es lo que nosotros tenemos que practicar, la unidad. ¿Cómo está su unidad en su hogar? ¿Cómo está su unidad en su trabajo? ¿Cómo está su unidad en su grupo familiar? ¿Cómo está la unidad en la iglesia? ¿Hay unidad? ¿Está usted practicando la unidad? ¿O es de aquellas personas que están buscando más bien disensión, que están buscando división? ¿Sabe? El que causa división esa persona tiene un espíritu luciferino. ¿Y sabe por qué? Porque a él le gusta causar división. A él le gusta que haya rompimiento de la comunión. A él le gusta eso. Entonces no dejemos que ese espíritu luciferino entre a nuestra vida. Por eso que siempre nosotros tenemos que practicar la unidad que nos manda la palabra del Señor. Pero también ellos practicaban la generosidad. Ellos habían aprendido a despojarse de todo lo que tenían. ¿Para qué? Para poder compartirlo con los que pasaban mayor necesidad. Estos cristianos no dejaban de ayudar cuando veían a alguien en necesidad. Y qué hermoso es ver a través de la palabra cómo una iglesia nos demuestra ahora, ya después de tanto tiempo que ha pasado, que aún debe existir la generosidad en la iglesia del Señor. Por eso que nosotros tenemos que ser generosos con las personas que lo necesitan. A veces nos preocupamos tanto por nosotros, nos enfocamos tanto en nosotros que por naturaleza el ser humano es egoísta, hermano. Solamente piensa en sí, pero no los que estamos en el Señor, no los que queremos ser seguidores de Cristo. Siempre tenemos que estar dispuestos a ayudar a los demás. Por eso que nosotros tenemos aquí en la iglesia lo que llamamos la ayuda social. ¿Y cuál es la intención de la ayuda social? Para poder ayudar a las personas con más necesidad. Por eso que cada domingo se pone ahí esa cajita para poder traer víveres para aquellas personas que están pasando más necesidades inclusive que nosotros. Por eso que nosotros tenemos que entender, hermanos, que mejor es dar que recibir. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Cuando usted da a alguien que lo necesita, Dios le va a recompensar el doble inclusive. Por eso que tenemos que ser generosos con aquellas personas que lo están necesitando, hermano. Y no solamente a los hermanos de la iglesia, también podemos hacerlo con las personas inconversas también, para dar testimonio de que verdaderamente el amor de Dios, de que verdaderamente la generosidad está activa en nuestra vida. La generosidad es una acción, no solamente es saber que tengo que ser generoso, sino llevarlo a la acción para poder ver a qué persona podemos ayudar.
¿Sabe? Hay muchas personas necesitadas, no solamente de cosas espirituales, sino también de cosas materiales. Si usted tiene para dar, entonces hágalo. El segundo punto que nosotros podemos ver es que tienen una vida en común. ¿Y quiénes tienen una vida en común? Los seguidores auténticos de Cristo. En el versículo 42, 46 y la primera parte del versículo 47 nos va a decir así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Primero aprendemos qué cosa es la perseverancia. La perseverancia es la fuerza interior que nos permite ser firmes, sólidos, constantes en aquello que se ha iniciado. La perseverancia es una cualidad común a las personas macizas. Lejos de amilanarse ante las dificultades o la adversidad, se engrandecen y redoblan sus esfuerzos con una gran determinación. ¿Para qué? Para poder conseguir los objetivos que ellos se han trazado. Qué bueno es cuando uno tiene perseverancia. Pero ¿en qué perseveraba esta iglesia del primer siglo? Estos auténticos creyentes, estos auténticos cristianos, ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ahora, ¿qué es una doctrina? Una doctrina es un conjunto de enseñanzas basadas en Dios. Toda persona, escuche bien, toda persona que recibe a Jesús como su Señor de su vida debe conocer cuáles son esas doctrinas. Y en realidad son muchas las doctrinas que nosotros tenemos como institución, pero les voy a mencionar algunas nada más. Una es la doctrina de la salvación. En esta doctrina de la salvación, por ejemplo, nosotros aprendemos quién es el Salvador. Podemos aprender quiénes son los salvados y también podemos aprender a través de esta doctrina de la salvación por qué es necesario la salvación. Cuando nosotros vamos a la Biblia nos damos cuenta de que nuestros primeros padres habían cometido el pecado de desobediencia y por esa desobediencia entró en su vida la maldición para todas las generaciones. Es decir, que toda persona está condenada con el pecado por lo que hicieron nuestros primeros padres. Y por causa del pecado, nosotros, si es que no recibimos esta salvación, podemos caer en la condenación eterna. Para eso está esta doctrina, para hacernos ver que hay un Salvador llamado Jesucristo, para hacernos ver cuál fue la obra que Él hizo en favor de usted, en favor mía. ¿Y cuál fue esa obra? Justamente morir en la cruz del Calvario, para que nosotros podamos tener la oportunidad de poder recibir la salvación de nuestras almas y poder vivir una vida eterna. Eso es lo que hizo el Señor Jesucristo. Por eso es importante que usted conozca esta doctrina de la salvación, para que usted se acerque al Señor. Si usted, mi querido amigo, mi querida amiga, aún no se ha acercado al Señor, esta es la oportunidad para que usted se acerque al Señor y pueda recibir la salvación que viene de parte de Él. ¿Le va a costar algo? No le va a costar nada, porque ya Cristo lo pagó en la cruz del Calvario. Otra de las doctrinas que tenemos también es la doctrina del perdón. Nos enseña que Dios es el que perdona a los hombres los pecados, y no solamente les perdona, sino los libra de su ruina. ¿Y saben por qué? Porque el pecado nos lleva a la ruina. El pecado nos lleva a la desgracia. El pecado nos lleva a la destrucción. Y de esa destrucción es la que nos quiere librar el Señor. Por eso que está el perdón. Para eso que Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados. ¿Sabe? Nosotros estábamos condenados por causa del pecado. Pero Dios nos ha perdonado a través de lo que Cristo hizo en favor de nosotros. También tenemos otra doctrina, que es la doctrina de la justificación. ¿Qué nos enseña esta doctrina?
Esta doctrina nos enseña la manera que Dios nos absuelve de toda culpa que pesaba sobre nosotros y nos declara libres e inocentes. Es decir, que cuando Dios nos mira a nosotros, ya no nos mira como culpables, ya no nos mira como personas condenadas, sino nos mira como personas que hemos sido justificados porque el pago del precio de nuestra condenación lo pagó Cristo. Ahora nosotros hemos sido absueltos de esa condenación. Justamente lo que dice la Biblia en el libro de Colosenses capítulo 2, versículo 14, donde Jesús anuló a través de la obra que hizo en la cruz, anuló esa acta, ese decreto que a usted y a mí nos condenaba. ¿Y a dónde nos condenaba? A la muerte eterna. Pero Cristo, al morir en la cruz del Calvario, nos ha justificado delante del Padre. Es decir, que si usted tiene a Cristo en su corazón, Dios lo ve como una persona justificada. Dios nos ve a cada uno como ya no somos culpables de pecado. Qué bueno es el Señor. ¿Se da cuenta? Por eso que nosotros tenemos que aprender justamente esta doctrina de la justificación. Y otra de las doctrinas que podemos hablar también es la doctrina de la santificación. Aquí, por ejemplo, podemos aprender que nadie puede comunicarse con Dios a menos que haya sido santificado. Y el único que lo puede santificar a usted, que me puede santificar a mí, que puede santificar a todas las personas del pecado en los cuales estamos, es el Señor Jesucristo. Por eso que cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, Él también nos santifica. Él nos ha separado del mundo del pecado. Ahora nosotros ya no pertenecemos al mundo de pecado porque Cristo nos ha santificado. Ahora usted es una persona santa. Usted ha sido separado por Dios para que pueda vivir una vida santa. Gloria al Señor. Mientras el mundo busca su forma, su manera de poder santificarse, ya nosotros podemos ver a través de la Biblia de que Cristo ya nos ha hecho santo. Ahora yo cada día tengo que vivir en esa santidad. Y no se olvide que sin santidad nadie puede ver al Señor. Si usted quiere tener esa comunión con Dios, si usted quiere ver al Señor, usted tiene que vivir en santidad. Es decir, apartado del pecado. ¿Y eso lo podemos lograr? Claro que sí, porque el Espíritu Santo está para poder ayudarnos. Solamente tenemos que negarnos nosotros mismos, como dijo Jesús, negar a nuestra carne, negar a este mundo, negar lo que nos ofrece el diablo. Todo eso tenemos que negarnos, hermanos, para poder vivir una vida en santidad. ¿Y qué pasa cuando una persona no conoce la doctrina? ¿Sabe lo que pasa? El que no conoce la doctrina no sabe en lo que cree. Y fácilmente, con el tiempo, se puede desviar de la fe. Por eso es importante que usted conozca esta doctrina del Señor, esta doctrina que estaban predicando los apóstoles. Y esa doctrina es la que nosotros también predicamos en estos tiempos. Y no solamente predicamos, sino también tratamos de entenderla para que nuestra vida sea conforme a la palabra del Señor. Pero ¿en qué más estaban perseverando ellos? Ellos estaban perseverando en la comunión, es decir, en la unidad humana, en la coinonía, en el compañerismo. Así es, esto es lo que nos enseña el Señor, que la iglesia en ese primer siglo, ellos estaban todos en coinonía, había una comunión entre ellos, no estaban peleándose, no había disensión, todo era unidad en la vida de ellos. Por eso que nosotros tenemos que practicar el compañerismo, practicar la coinonía. Y sabe, una de las cosas que usted tiene que aprender, y que yo también, porque a veces no conocemos a todas las personas, es tratar de conocer a los hermanos de la iglesia. Y le pongo este ejemplo. A veces estamos en la calle, estamos pasando por un sitio y alguien por ahí nos saluda y sabemos, y nosotros levantamos las manos y decimos, hola hermano, ¿no? Y a veces le decimos hola hermano, hola hermana, porque no sabemos el nombre de esa persona.
La conocemos de vista, pero no sabemos el nombre de esa persona. Y una de las cosas que tenemos que aprender para hacer el compañerismo es justamente aprendernos los nombres de los hermanos. Aprender a ver cómo se llama, por dónde vive, quiénes son sus padres de repente. Entonces conocerlos un poquito. A veces cuando estamos en la iglesia también, ya bueno, nos despedimos de este lugar y todos salen volando. No se toman un tiempo para poder conocerse, para poder conversar. Hermanos, el Señor nos ha llamado a que haya compañerismo. Y eso es lo que tenemos que buscar. Tómese un tiempo, un día domingo, de poder saludar a 5 o 6 personas de que usted no conoce y de poder entablar una amistad con ellos. Ahora que tenemos las redes sociales, es una oportunidad también para poder hacer compañerismo con nuestros hermanos en Cristo. Ellos practicaban la unidad, perseveraban en la comunión. Y esto es lo que nosotros también tenemos que perseverar en la comunión unos con otros. Pero también nos dice el pasaje que ellos perseveraban en el partimiento del pan. ¿Y qué se refiere? Se refiere a la cena del Señor. ¿Y cuál es el propósito de la cena del Señor? Como ustedes saben, nosotros lo celebramos el primer domingo de cada mes. Le celebramos la cena del Señor. ¿Y cuál es el propósito? Es la comunión de los salvos en la sangre y cuerpo de Cristo. Y ahí estamos declarando que el Señor nos salvó del pecado. ¿Qué celebramos? La conmemoración del sacrificio de Cristo en la cruz, el sufrimiento que Él pasó por nosotros, cada golpe que recibió, cada maltrato que recibió. Ahí estamos declarando en la cena de que todo eso lo hizo por amor a nosotros. ¿Qué más estamos celebrando? Estamos ahí proclamando la muerte de Cristo, donde Él entregó su vida por nosotros, derramando hasta su última gota de sangre preciosa en favor de usted y en favor de mí. ¿Qué más estamos proclamando? Estamos proclamando que Jesús vendrá por segunda vez. Esto demuestra la fe en la promesa del Señor, que Él vendrá otra vez. Por eso que para que usted y yo podamos participar de la cena del Señor, hay 2 requisitos. 1, recibir la palabra del Señor y bautizarse por una propia decisión. Son 2 requisitos para que usted pueda participar de la cena del Señor. ¿Sabe? Este domingo hemos tenido la cena del Señor. Por la gracia de Dios hemos podido participar. Un hermano ha partido el día miércoles a la presencia del Señor. Y el día domingo él estuvo participando en el primer servicio de la cena del Señor. Fue su última cena en la cual él ha participado. Y qué privilegio para él poder participar, irse a la presencia del Señor en esa comunión, hermanos. Qué hermoso es irse así. Y por eso nosotros tenemos que aprovechar siempre de poder participar la cena con nuestro Señor. Estos domingos que se celebra, cada domingo del primer mes que se celebra, usted tiene que estar presente, ya sea presencialmente o de repente virtualmente, como también lo hacemos para aquellas personas que no puedan venir, aquellas personas que están delicadas de salud, otros de repente por distancia, y hacemos virtualmente y tenemos que participar. ¿Y saben por qué? Porque de repente puede ser el último día que podamos participar. ¿A usted no le gustaría partir de esta tierra en plena comunión con el Señor? Claro que sí. Y esto es lo que nosotros hacemos, hermanos, cuando estamos participando de la cena del Señor. Gloria a Dios. Y qué felicidad para mí saber que este hermano participó de la cena como última oportunidad. Ahora él está gozando ya en la presencia del Señor. Gloria a Dios por eso. Así que, hermanos, no desaprovechemos la oportunidad de participar de esta cena que tenemos cada primer domingo del mes. Pero los apóstoles, los discípulos también, ¿en qué participaban? ¿En qué perseveraban? Ellos perseveraban en la oración. La oración es un clamor, es la forma como nosotros podemos relacionarnos con Dios. Usted, mejor que nadie, sabe cómo le ha servido la oración para su vida. Y a través de la oración usted se ha comunicado con el Señor. A través de la oración usted ha visto la mano de Dios en su favor. A
A través de la oración usted ha visto los milagros, usted ha visto la gloria, usted ha visto el poder de Dios a través de la oración. Usted ha visto a través de la oración los resultados que ha traído este clamor que usted ha hecho delante del Señor. Y uno se pregunta, pero ¿por qué debo orar? ¿Sabe por qué debo orar? Para poder recibir las promesas de Dios. Porque a través de la oración podemos obtener esta promesa de Dios. ¿Para qué debe orar? Para perdonar. También para perdonar. Para también apoyar a los ministros del Señor. También la oración no solamente es un privilegio, sino es un deber. Y cuando nosotros nos descuidamos es un acto de desobediencia que va a desagradar al Señor. Por eso que el medio que Dios nos ha dado para poder comunicarnos con Él es a través de la oración. No desaprovechemos esa oportunidad de comunicarnos con el Señor. Aprovechenla al máximo. Usted puede orar en la mañana, usted puede orar en el mediodía, usted puede orar en la tarde, usted puede orar en la noche. No hay una regla que diga que usted tiene que estar orando a tal hora. De preferencia siempre nosotros escogemos a la mañana porque son las primicias que le podemos dar al Señor. Pero si por alguna razón de repente usted no lo hizo, entonces lo puede hacer al mediodía, lo puede hacer en la tarde. Y no se trata de cuánta palabrería podamos decirle al Señor, sino lo que hay de nuestro corazón. Lo que hay de nuestro corazón, hermanos. Esa es la oración que agrada al Señor, lo que sale de lo profundo de nuestro ser. Así que practiquemos la oración, perseveremos en la oración como hicieron los apóstoles y los hermanos de este tiempo que estuvieron antes que nosotros. También ellos practicaban la adoración. ¿Sabe? La iglesia en Jerusalén no era una iglesia que solamente estaba dentro de las casas. Era un grupo de personas que impactaban la sociedad en donde se encontraban. Y toda su vida era una vida de adoración. Muchas veces hemos malinterpretado creyendo que la adoración solamente es venir y cantar los domingos al Señor. No, su vida tiene que ser una vida de adoración. Mi vida tiene que ser una vida de adoración. Todos los días, todo el día, mi vida tiene que estar en plena adoración al Señor. ¿Se da cuenta? Cada momento tenemos que estar adorando a nuestro Dios grande, fuerte y poderoso. Por eso el testimonio de ellos era una conducta amable para con todo el pueblo. En todo lo que hacían, en todo momento, en todo lugar, ellos hacían estas cosas. ¿Se da cuenta? Así es como nosotros tenemos que dar testimonio a las personas de quiénes somos verdaderamente. Si usted es un verdadero seguidor de Cristo, entonces su testimonio va a demostrar que usted es un verdadero seguidor de Cristo. Y también nos enseñan que tenían autoridad en común. El versículo 43, la parte B, nos van a decir, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Hay manifestaciones sobrenaturales. Cuando se habla de señales, se refiere a las diferentes sanidades en el cuerpo de las personas, la liberación de demonios. Pero cuando habla de maravillas, se refiere a los hechos sobrenaturales realizados por Dios, por medio de sus hijos. Por ejemplo, cuando hablamos de maravillas, podemos hablar de lo que aconteció en el bautismo de Jesús. Es un hecho sobrenatural, donde el Padre en una voz va a decir, después de que Jesús salió del agua, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Eso fue algo maravilloso, eso fue algo sobrenatural. Lo que sucedió también en la transfiguración, cuando Pedro y los otros dos apóstoles también fueron testigos de la transfiguración que hizo Jesucristo. Ahí es donde estaba Elías y donde estaba Moisés también. Ellos pudieron ver esa transfiguración, la gloria de Jesucristo manifestada. Este es algo sobrenatural, no es algo natural. Eso son maravillas, gloria al Señor. Cuando Jesús también calmó el mar, calmó los vientos cuando se levantaron en contra de la barca, eso también es una maravilla. Pero cuando hablamos de señales, estas señales tenían el propósito de demostrar el poder de Dios sobre el mal. Y ahí podemos ver las enfermedades, ahí podemos ver las necesidades de todos aquellos
que tenía cautivo, de todos esos demonios que tenían cautivo a estas personas. ¿Y qué es lo que hacía el Señor? El Señor venía y los libraba. Y usted también tiene la autoridad y el poder para poder librar a esas personas que están cautivas del pecado. Tenemos ese poder, tenemos esa autoridad, hermanos, para poder librar a esas personas. ¿Saben? Muchas son las necesidades en las cuales pasa el creyente, pero no se olvide que hay un Dios poderoso que todavía sigue haciendo señales, que todavía sigue haciendo maravillas, hermanos. Ese Dios no ha cambiado, sigue haciendo cosas maravillosas en favor de nuestras vidas. Y para terminar, nos enseña este pasaje que hemos leído: los seguidores auténticos de Jesús tienen un Señor en común. Y dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Saben? Los discípulos estaban haciendo todo bien. Se cuidaban unos a otros, vivían en armonía, alababan a Dios, pero déjenme decirle que fue el Señor quien añadió a la iglesia los que iban a ser salvos. Como dice el apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios, va a decir: yo planté, Apolos regó, mas Dios ha dado el crecimiento. ¿Y sabe cómo Dios honró esta lealtad de estos seguidores? Él añadía cada día a los que debían de ser salvos. Y esto lo hizo el Señor. Cuando hay una iglesia que está siempre viviendo, hermanos, en una misma fe en común, cuando hay una iglesia que tiene una vida en común, cuando hay una iglesia que tiene autoridades en común, cuando hay una iglesia que tiene un Señor en común, podemos ver que el Señor va a añadir a todas esas personas para que puedan ser salvos. A manera de reflexión, quiero invitarle a que se ponga en pie en esta mañana y podamos ponernos a pensar un poco y a reflexionar sobre cómo está nuestra vida, hermanos. ¿Estamos en una misma fe? ¿Estamos en plena comunión los unos con los otros? ¿Estamos perseverando en la doctrina de los apóstoles? ¿Estamos perseverando en la oración? ¿Cómo está nuestra vida? Nosotros mismos inclusive nos podemos engañar de cómo está nuestra vida, pero a Dios no lo podemos engañar. Y gracias a esta palabra podemos darnos cuenta en qué cosas tenemos que mejorar, qué cosas nosotros tenemos que de repente hacer ajustes en nuestra vida para poder perseverar en la oración, para poder perseverar en el partimiento del pan, para poder ser generosos con los demás. Esto le agrada al Señor. Si usted es un verdadero seguidor de Cristo, entonces tenemos que seguir este ejemplo de la primera iglesia que se estableció, porque eso ha quedado marcado para que nosotros podamos seguir este ejemplo, hermano. No solamente sea una palabra que nos llegue a nuestra mente, sino que pueda llegar a nuestro corazón, para que no solamente podamos ser oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Y vamos a orar al Señor. Ahí como están, ahí los que están presentes, aquí presencialmente y los que están detrás de la pantalla, pongámonos sobre nuestros pies y vamos a orar al Señor. Y si usted tiene que pedirle perdón al Señor porque no ha vivido una vida en común, no ha vivido una sola fe, usted no ha tenido al Señor como su Señor de su vida, entonces es una oportunidad para poder arrepentirnos. ¿Sabe? Dios es un Dios de oportunidades. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, aquí estamos, Señor, reunidos tu iglesia, bendito Dios. Primeramente para darte gracias por tu palabra, bendito Dios. Gracias, Señor, por hacernos ver cómo tiene que ser un verdadero seguidor auténtico de Jesús. Y nos estás mostrando, Señor, a través de esta palabra, lo que nosotros tenemos que hacer, bendito Dios. Padre, que haya temor de Dios en nuestra vida, bendito Padre Celestial. Que no
Dejemos, Señor, que nuestros impulsos, que nuestros pecados gobiernen nuestra vida, bendito Dios. Queremos someternos bajo tu voluntad, queremos someternos bajo tu gobierno, que tú seas guiando nuestra vida, Señor. Queremos aprender a practicar la unidad, a poder practicar la generosidad, bendito Dios. Perdónanos, Señor, porque muchas veces, Señor, no hemos apoyado, Señor, la causa de aquellos que necesitan de ti, bendito Dios. No hemos estado apoyando, Señor, en la ayuda social, Padre, trayendo víveres para aquellos que necesitan, bendito Dios. En el nombre de Cristo Jesús, perdónanos, Señor amado. Queremos de ahora en adelante, Señor, ser generosos con los más necesitados, bendito Dios. Ayúdanos, Señor. Tú eres el que provee los recursos, bendito Dios, para poder hacer todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Queremos perseverar, Señor, en la comunión. Queremos perseverar en la oración, bendito Dios. Queremos perseverar en la doctrina, aprendiendo cada día más de tu palabra, bendito Dios. Escudriñándola, Señor amado, y poniendo en práctica en nuestra vida, Señor. Que seamos hombres y mujeres perseverantes, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Padre eterno. Oh, bendito Dios amado. Y también, Señor, ver esas maravillas, Señor. Ver, Dios amado, esas manifestaciones sobrenaturales, porque tú no has cambiado, Señor amado. Perdona nuestra incredulidad, perdona nuestra duda, Dios amado. Queremos ver esas maravillas tuyas, bendito Dios, en favor de la iglesia, Padre. El mover de tu Espíritu en esta iglesia, bendito Dios. En el nombre de Cristo Jesús, donde seas sanando a aquellos que tienen cáncer, donde seas sanando, Señor, a aquellos que están inválidos, bendito Dios, en el nombre de Jesús, donde estés liberando, Señor, a aquellos que están cautivos por los demonios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, manifiéstate con poder, Señor, en esta iglesia, Padre, en el nombre de Jesús. Y si hay algún enfermo, en el nombre de Jesús, reprendemos toda enfermedad. Si hay algún cautivo, en el nombre de Jesús, ordenamos a ese demonio que suelte esa alma, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, glorifícate, Señor, en esta iglesia, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Oh, bendito Dios Todopoderoso, que siempre te tengamos a ti como nuestro Señor, para que tú añadas a todos los que van a ser salvos, Señor. Bendito Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te damos en esta hora por nuevas oportunidades que nos das a nosotros. Gracias, Espíritu Santo, por redarguir nuestros corazones y hacernos ver en qué cosas tenemos que mejorar. Muchas gracias, bendito Dios, por tu palabra, Señor amado, en el nombre de Cristo Jesús. Y gracias, Señor, por todos aquellos que han estado oyendo tu palabra en este día, Padre Santo. Que podamos, Señor, tomarlo ya de otra manera, bendito Dios, no solamente siendo oidores, sino hacedores de ella, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, amados, hasta aquí la palabra del Señor. Así que hagamos lo que Dios nos ha mandado para poder ser seguidores auténticos de Jesús. Muy bien, con esa actitud de adoración, ¿qué les parece si traemos lo que le pertenece al Señor? ¿Y cuál es lo que le pertenece? Las ofrendas, los diezmos, para la obra de las misiones. No, todo eso le pertenece al Señor. No se olvide que ahí en la pantalla van a salir las cuentas de la iglesia para todos aquellos que están mirándonos virtualmente y para todos los que estamos presentes aquí. Ahí vamos a pasar los ofrenderos para poder recoger. ¿Estamos? Muy bien. Así que, muy bien, después de haberlo recogido, vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Cristo, te damos gracias por este privilegio que nos das de poder traer los diezmos, las ofrendas y para la obra de las misiones, bendito Dios. Te pido, Señor, por cada hermano, por cada hermana, los que están presentes, los que están detrás de la pantalla, para que tú sigas bendiciendo sus vidas, Dios amado, para que sigas prosperando sus negocios, para que sigas prosperando sus empresas, para que sigas prosperando sus trabajos, bendito Dios, para que sigas prosperando sus estudios, Padre, en el nombre de Cristo Jesús.
y tú puedas reprender al devorador conforme a tu palabra, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Y Señor Todopoderoso, recibe como olor grato delante de tu presencia lo que la iglesia voluntariamente, Señor, ha traído delante de tu presencia en este día, Padre. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos y oramos a ti. Gracias, bendito Dios. Amén, amén y amén. Un estruendo de muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, voz y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. Hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay